Claro, además preguntarle, en el discurso ayer a medios de comunicación ofreció un pequeño mensaje a su regreso al país, decía que había hablado acerca de los mexicanos, los migrantes en Estados Unidos. Preguntarle si nos puede contar un poco más de qué fue lo que se habló o a qué se refería. Esencialmente en mi discurso lo que dije es, hay mexicanos que viven en Estados Unidos que lo que merecen es respeto, reconocimiento, pagan impuestos, trabajan, son personas de esfuerzo en todos los sectores y lo que merecen es reconocimiento, no discriminación. ¿Y hubo alguna acompañamiento de algún líder o alguna reflexión que le hicieran particularmente al tema? Son eventos donde cada quien lleva preparado un discurso, la verdad. Y ya después de las cumbres es cuando en todo caso viene una reflexión sobre la cumbre. Bien, finalmente preguntarle en su reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, India es muy importante en un tema de medicamentos, preguntar si específicamente se acordó Sí, hablamos de medicamentos, hablamos de tecnología, hablamos de muchos temas en donde podemos cooperar y colaborar. ¿Se acordó algo sobre el suministro de medicamentos hacia nuestro país? Más que el suministro, lo que nosotros queremos son inversiones conjuntas. Porque ya traemos, India es una de las grandes farmacias, por decirlo así, del mundo. Ellos llevan 30 años desarrollando lo que México dejó de desarrollar. Imagínense que la India vino a Birmex hace años para ver cómo Birmex había desarrollado su capacidad para hacer vacunas. Después, en los gobiernos neoliberales, todo eso se acabó. E India se llevó parte de ese ejemplo y otros de otros lugares del mundo para desarrollar su industria farmacéutica. Entonces, es hoy uno de los grandes productores de medicamentos y equipos médicos del mundo. Entonces, nosotros ya compramos medicamentos de la India. Lo que queremos es que haya inversiones conjuntas en México. Por ejemplo, que haya una inversión conjunta entre Birmex y Serum para que recuperemos la capacidad de hacer vacunas. Ahora es al revés, nosotros vamos para allá, para toda la nueva tecnología que han desarrollado, podamos desarrollarla en México y también que empresas de la India puedan invertir en México para tener mayor capacidad de producción de medicamentos y equipos médicos en nuestro país, además de las propias empresas mexicanas, por supuesto. Pero estamos buscando, se lo planteé a Alemania también, que tiene una industria farmacéutica muy potente, que pudiera invertir en México, entre otros sectores de la economía. Y hay mucho interés. Por supuesto, una parte del interés tiene que ver con seguir exportando a Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo. Pero otra parte muy importante tiene que ver con nuestro mercado interno y con que México también pueda exportar no solo a Estados Unidos, sino a otros lugares. Entonces, por ejemplo, en el nuevo tratado comercial con Europa cambian algunos aranceles que se tenían antes, pero en la idea nuestra de complementariedad y que también nosotros podamos exportar más hacia Europa. Entonces, estamos abriendo otros espacios. Con Brasil, por ejemplo, acordamos que en agosto pudiera venir su secretario de Comercio a México, que es algo que teníamos pendiente, vino el secretario de Hacienda, para poder establecer las áreas de complementariedad de nuestras economías y poder fortalecer ambas economías. No se trata de sustituir lo que producimos aquí para poder importarlo de Brasil, sino aquello que no tiene Brasil, que nosotros podamos proveerlo, y aquello que tiene Brasil y nosotros no tengamos, ellos puedan, no solamente en términos de tratado comercial, sino de inversiones. Entonces, es parte del Plan México. Entonces, esta colaboración, esta comunicación que se tiene a nivel de jefes de Estado ayuda mucho, porque entonces ya hay un acuerdo para poder trabajar conjuntamente para el desarrollo del país. Presidenta, preguntarle una cosa más. En el G7, durante este foro, se discutieron también conflictos internacionales que hay en el mundo. Preguntarle si hay algún riesgo para el mercado petrolero y si hay algún impacto que eso pueda ocasionar en la economía mundial o de México. Bueno, ha subido el precio del petróleo
pues la guerra en la que se encuentran hoy Irán e Israel, y pues si se agudiza puede seguir creciendo el precio del petróleo. Nosotros hemos aumentado mucho el abastecimiento propio de petróleo. Dos Bocas está funcionando ya casi al 100%, ya están los 2 trenes en operación, que es algo muy importante. Entonces, en términos de producción de gasolina, de diésel, ya dependemos poco del exterior. Por supuesto que los precios internacionales, bajo el mecanismo que nosotros tenemos, para que no aumente el precio de la gasolina, tendríamos que entrar al subsidio del IEPS, porque no queremos afectar la economía de las familias. Y hay un mecanismo establecido desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que particularmente cuando cuando inició la guerra en Ucrania, entró este mecanismo en funciones, pero ya está identificado. Pero bueno, como decimos, hacemos votos por la paz porque este conflicto no escale. Ahora sí, la última pregunta. Nada más saber si va a seguir participando en estos foros internacionales que posicionen a México. Pues por ahora no tenemos pensado asistir a ningún otro este año. Nos tenemos que concentrar en el país en muchos temas. Obviamente en los proyectos prioritarios que tenemos en puerta y también en el fortalecimiento económico del país, en llegar a un acuerdo con Estados Unidos y que pues sigamos con el Plan México, que hay que dedicarle tiempo para que pues no haya esta incertidumbre que normalmente se genera en estas circunstancias. No la vive, esta incertidumbre de la que se habla, pues no la vive México, la vive el mundo entero, por las tarifas que ha decidido poner el presidente Trump y por el conflicto en Medio Oriente y también entre Ucrania y Rusia, que aún no se resuelve. Entonces todo eso pues genera incertidumbres y nosotros lo que tenemos es que garantizar el desarrollo y la estabilidad económica del país. Gracias, no me presenté. Aurora Castillejos del SPR. Gracias. Sí. A ver, vamos allá atrás y luego para acá. Pedrero. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero de los Reporteros MX. Este es el tercer evento internacional al que asiste en el continente y de hecho ya le tocó las 3 áreas geográficas, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Preguntarle si estos 3 eventos internacionales, estas 3 cumbres entre países, le ha dado una perspectiva de México desde afuera, desde el extranjero, ¿cómo ven los países? Ahorita nos contó de esta última cumbre, pero valdría la pena retomar. En todas, desde el primer G20 o del G20, primera cumbre que me tocó asistir en el G20, pues ahí el gran tema, porque teníamos unos días de haber entrado al gobierno, además de lo que significa la transformación que está viviendo México, pues es que México tenga una mujer presidenta. Eso es algo que reconoce todo el mundo y particularmente en las 3 cumbres en las que hemos estado. Pero sobre todo el reconocimiento también pues del apoyo popular que tiene nuestro gobierno y de pues el modelo de desarrollo por el que ha optado el pueblo de México. Entonces hay un reconocimiento muy importante hacia México y también es importante escuchar pues no solamente la opinión que tienen de México, sino lo que está viviendo cada uno de los países y en qué están poniendo sus esfuerzos para también pues México como una economía abierta pues tiene que estar atento a todo ello. Ahora, en estos eventos internacionales usted ha optado por una vía de transporte que es atípica entre jefes de Estado y jefas de Estado, que por cierto se le ha criticado inmensamente por lo mismo, el uso de los aviones comerciales. Y miren, si me fuera en avión de la defensa, me criticarían. Si me fuera en avión de marina, me criticarían. sí. Si voy en avión comercial, me critican. Si ando en un carrito en la ciudad, me critican. Si ando en camioneta en el país, me critican. Pues digo, quien no está de acuerdo va a utilizar cualquier argumento para criticar. Yo creo que hay una parte importante de viajar en vuelos comerciales. Uno se aísla cuando vuela en
en vuelos de la defensa. Los uso y uso vuelos de la Marina muchas veces cuando voy a transportarme en el país y que no hay vuelos comerciales o que quiero recorrer 3 estados en un fin de semana, porque salimos siempre viernes, sábado y domingo, por lo menos, pues a veces no hay el vuelo comercial que nos permita llegar a los 3 estados y tomamos el vuelo de la Secretaría de la Defensa o Secretaría de Marina, dependiendo, que son muy buenos pilotos y los aviones también están en excelentes condiciones. Pero viajar en vuelo comercial da una idea también de la recepción que tiene la ciudadanía frente a uno. Aunque es un sector el que vuela en el país, la gran mayoría del pueblo de México no tiene acceso a volar en avión. Entonces también es importante pues esta comunicación con la gente, y la verdad hasta ahora pues ha sido muy buena recepción de todos los mexicanos, incluso extranjeros que nos reconocen. Solo para tenerlo claro en el radar, ¿no se habló de una tentativa futura reunión con el presidente Trump? Hasta ahora no. Él, repito, me dijo, ¿por qué no pasa por Washington? Regresando le dije, pues no podemos en este momento. Se dará esta reunión, vamos a ver el mejor momento. Pues lo importante es que se llegue a un acuerdo, ¿sí? Y al revés, ¿sería invitado a México, a Palacio Nacional? Pues podría ser, pero vamos primero llegando a este acuerdo, que es lo que todo México y la gran parte de Estados Unidos también desea, y el mundo entero, que se logren acuerdos en este sentido, en el marco de lo que el presidente Trump ha hablado en la parte comercial, ¿no? Y a nosotros pues nos interesa, a ambos países nos interesa el tema de seguridad. Nosotros siempre hemos puesto como condición el respeto mutuo y el respeto a nuestra soberanía, pero hay muchas áreas donde se puede coordinar esfuerzos. El tema de migración, a ellos les interesa obviamente disminuir el paso hacia su frontera, que es algo que se ha logrado, y a nosotros nos interesa mucho el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos también, y el tema de comercio, que es fundamental para pues dar certidumbre de largo plazo. Para finalizar, Presidenta, en Reporteros MX hemos hecho un seguimiento de estas protestas que se han dado en Los Ángeles, California, y en algunas fotografías que incluso fueron retomadas por el gobierno del presidente Trump a través de las cuentas del Homeland Security, se ve pues esta fotografía donde hay un protestante con máscaras de la muerte de Misfits sosteniendo la bandera mexicana, y en una de estas patrullas destrozadas está escrito una leyenda, obviamente vandalizada por aquellos protestantes, que dice Ébola 3. Julius Evola fue un pensador italiano fascista, politólogo fascista, que fue muy amigo de Benito Mussolini y que actualmente dentro del debate público de los Estados Unidos es recurrentemente utilizado por el MAGA, el Make America Great Again. De manera que pues parecería contradictorio que los mexicanos por alguna razón escribieran en estas patrullas, o como lo quiere dar a entender los medios de comunicación en Estados Unidos, que son mexicanos escribiendo el nombre de pensadores italianos, como que no suena muy sí, de nuestros connacionales. Un estudio muy interesante que hicieron. Yo lo dije 2 veces, es una provocación. O sea, no es… Uno siente orgullo cuando ve la bandera izarse frente a una injusticia, pero no es, primero, la violencia no es la forma. Entonces nosotros no podemos caer en ninguna provocación, no podemos enaltecer una escena violenta en donde se usa la bandera. Eso no. Toda la vida hemos luchado pacíficamente. Entonces no podemos estar enalteciendo esas imágenes. Enaltecemos nuestra bandera y nos sentimos orgullosos de la bandera, pero siempre hay que usarla en espacios pacíficos, no esta forma violenta, que además, pues ahora sí que tiene toda la facha de provocación, más con lo que mencionas. Se parece un montaje para hacer mal, ver mal a los mexicanos o justificar acciones más violentas. Entonces, pues nosotros también en nuestro país tenemos que ser muy responsables
Entonces, hay libertad, nadie va a poner censura, pero sí pensar muy bien qué promovemos y qué no. Y me parece que es responsable decir, la violencia no, actos violentos no. No, de este tema en particular no. Sí hablé de la importancia que debe haber del reconocimiento a los mexicanos que trabajan honestamente en los Estados Unidos. Ahorita que mencionó la palabra montaje, Carlos Loret estuvo sí, viene en el detector del día de hoy. Sí, adicionalmente le hizo una entrevista a la alcaldesa de Los Ángeles, no sé si tuvo oportunidad de verla, sí. Y ella misma reconoce que es una provocación de Christine Noem de adjudicarle las protestas en California. No sé si tengo primero, pues, ya hablamos de eso en su momento, es falso eso que se pretendió hacer y que aquí la derecha casi fueron los promotores de eso. Conocí a la alcaldesa de Los Ángeles cuando fui a Los Ángeles, ¿se acuerdan que fui a Los Ángeles? Karen. Antes de que iniciara la campaña, cuando andábamos, pues no sé si ya había iniciado lo de la encuesta de Morena o fue antes, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero fuimos, o en la intercampaña tal vez, fuimos a Los Ángeles, ahí en el auditorio $1 Million. Y allí tuve oportunidad de conocerla, es una mujer muy progresista, digamos, y pues yo había sido jefa de gobierno, había mucha comunicación con la ciudad de Los Ángeles y hubo oportunidad de conocerla. Ella se refiere a eso en la conversación. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver, vamos acá y luego ya no nos va a dar mucho más tiempo. Lo dejamos. Ya pasaste hace poco, reina. No. A ver acá. A libre expresión. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. En el marco del G7, ayer algunos comunicadores y miembros de la oposición en redes tacharon al presidente de Brasil, Lula da Silva, de misógino por la forma en la que la tomó de la mejilla. ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo sintió este saludo? A ver, los brasileños y particularmente el presidente Lula, así abraza a todo el mundo. Si ustedes vieran cómo abraza, es una expresión de amistad, no lo tomo como algo un ataque ofensivo. Machista, misógino. No, es una manera de él de expresarse, ¿no? Y nosotros defendemos pues, lo que representamos, primero como país y como mujer, pero fue una expresión que él usa para, no solo lo hizo conmigo por ser mujer, sino a otras personas también los abrazó de la misma manera. Gracias, presidenta. También en días recientes el hijo de Donald Trump, Eric Trump, pues mencionó que si México se atreve a atacar a Estados Unidos sería aniquilado en 4 segundos, comparando pues el conflicto actual que mantiene Irán e Israel. ¿Qué opinión tiene sobre estos comentarios que además los hizo para un canal de televisión? No quisiera yo comentar porque la verdad para qué entramos ahí creo que él se refería por la cercanía, ¿no? en términos de la comparación, pero no, prefiero no entrar en estos comentarios. Estamos construyendo una buena relación y no quisiera yo afectar ese buen momento que está después de esta llamada. Y lo que sí, pues siempre vamos a defender a México y a los mexicanos en México y en cualquier lugar del mundo. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, porque necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia,
comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México, y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón, y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la cuarta transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum. Pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.